Buenos días compañeros, buen día docente. El día de hoy mi grupo y yo presentaremos un video sobre la trata de personas. Para empezar con el primer tema, que es la trata de personas. Es un delito que constituye uno de los más lesivos de la dignidad de las personas porque convierte en el objeto de comercio. Por ello está tipificado en el artículo 129-A del Código Penal. Su finalidad es la explotación sexual o labor de las víctimas, que suelen incluir en el uso de la violencia, también las amenazas, la coacción para lograrlo. Por lo general, las víctimas más frecuentes son los niños, las niñas y los adolescentes y las personas en situaciones de vulnerabilidad, pero también pueden ser víctimas de las mujeres, sobre todo por la explotación sexual. La trata de personas también se manifiesta a través de venta de niños y adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación. El otro punto es la esclavitud o cualquier práctica de análoga. También la mendicidad. El segundo punto son las etapas de la trata de persona. La trata de persona es un delito grave que involucra la captación en el transporte y también la transferencia, la acogida o la recepción de personas mediante el uso de la fuerza y el engaño de la coerción, y entre otras formas de abuso de propósito de la explotación. En contexto, en el Perú, al igual de otros lugares, en este delito ocurre varias etapas. A continuación, presentaré las etapas típicas de la trata de personas en el Perú. Uno es la captación. Aquí los traficantes buscan a personas con vulnerabilidad, como aquellas que están en situaciones económicas precarias, desplazados internos, niños de la calle, personas sin hogar, entre otros. El transporte o traslado, una vez que las víctimas son engañadas o forzadas a entrar al trama, se les llama el transporte a través de fronteras nacionales o dentro del país también, hacia lugares donde serán explotadas y también recepcionadas y acogidas. En esta etapa, las víctimas son recibidas en lugares donde se les llevará a cabo la explotación. El otro punto es la explotación. En esta fase se centra la etapa de la persona, donde las víctimas son obligadas a realizar trabajos forzados, la servidumbre, la doméstica, la explotación sexual, mendicidad y forzar, a otra forma de explotación. Lugares de mayor incidencia de la trata de personas en el Perú. La selva norte, así como la sierra y costa sur, son las regiones del país donde cientos de personas son captadas año a año con fines de explotación. En el Perú hay por lo menos 3 rutas de trata de personas identificadas. En el caso de la selva surperuana, Madre de Dios es otro de los lugares predilectos hacia donde son llevadas las víctimas de trata. En esta región se desarrollan actividades de minería ilegal, actividad ilícita relacionada a la explotación sexual, laboral y trabajo forzoso en la zona. Por su parte, Cusco, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho son el lugar de captación de las víctimas, que luego son trasladadas a Arequipa, Juliaca y Puerto Maldonado. Y esta última ciudad recibe víctimas provenientes de Arequipa, Tacna y Moquegua. Los peruanos y peruanas que caen en redes de trata de personas también pueden tener como destino otros países como Ecuador, Colombia, Argentina o Brasil. De la misma forma, las víctimas extranjeras trasladadas al Perú suelen provenir de Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana y Haití. ¿Qué factores posibilitan el delito de la trata de personas en el Perú? Son múltiples los factores que aumentan la vulnerabilidad de una persona a ser víctima de trata: económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales e institucionales. Si bien estos factores están presentes en la mayoría de los casos, se acentúan aún más en las mujeres. Como primer factor tenemos la pobreza y la desigualdad, los bajos ingresos, el limitado acceso a servicios sociales, a oportunidades educativas, etc. Continuamente tenemos la limitada participación laboral, especialmente las mujeres tienen mayores índices de desempleo e informalidad, con trabajos menos cualificados, peor remunerados y más desprotegidos. Estas situaciones hacen que ofertas laborales aparentemente legítimas sean mucho más atractivas. Después tenemos los problemas familiares, la violencia doméstica y el abuso sexual. Afectan particularmente a mujeres, niños y niñas. El deterioro de los vínculos familiares y la desvalorización de estos maltratos aumenta la propensión a caer en manos de tratantes que fingen el afecto ausente en el hogar. Por otro lado, en nuestro país existe una predominancia
en los sistemas informales. Muchos de ellos posibilitan la incidencia de este delito en el Perú. Y por último, existe un alto índice de impunidad en la persecución de tratantes en este delito. Estadística de trata de personas. La trata de personas en el Perú afecta mayormente a las mujeres más jóvenes. Estas mujeres en su mayoría son víctimas de explotación sexual. 3.129 víctimas registradas desde el año 2009 hacia el 2014. 79.6% de las víctimas eran mujeres, 16.6% de las víctimas eran hombres, que en total serían unos 503 casos. 53.1% de las presuntas víctimas se encontraban en un rango de edad de 13 a 17 años. El 67.3% de las denuncias se registraron en las regiones de Lima, Loreto, Madre de Dios, Cusco, Piura, San Martín, Puno, Amazonas, Arequipa y Junín. Y solo en el 2023 se recibió 68 denuncias de este tipo. Le sigue la explotación laboral con 48 denuncias. ¿Cómo se da la trata de personas en el Perú? Recurre a uno o varios métodos como la violencia, la amenaza, la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder, la concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio con fines de explotación u otras formas de coacción. La trata interna, cuando en el proceso de reclutamiento, traslado y explotación de la víctima se da dentro del mismo país. Fundamentalmente se establece por el nivel de aislamiento de redes de apoyo, desarraigo y desconocimiento de las víctimas de los nuevos contextos a los que se les traslada, donde quedan bajo el total control de los tratantes y que bien pueden ser en una misma provincia o ciudad. Luego tenemos la trata externa. La trata externa se presenta cuando el reclutamiento, la movilización y la explotación se dan a través de varios países y en la movilización se cruza al menos una frontera internacional. Los preparativos pueden incluir el trámite de visas, pasaportes, cartas de invitación, suministro de dinero para el sostenimiento, reservas en hoteles, entre otros. Y en algunos casos las personas contraen una deuda con los tratantes. ¿Cuál es el perfil de las víctimas de trata de personas? Cualquier persona puede ser víctima. Mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, nacionales y extranjeros. Por ello, es importante tener presente algunas de las formas en que las víctimas son controladas y pudieran indicarnos que una persona se encuentra en situación de trata. No administra su propio dinero. No tiene control sobre sus documentos como pasaporte, DNI, etc. Vive con otras personas en condiciones insalubres o vive con el empleador. Parece estar siempre acompañada. Muestra lesiones o cicatrices visibles como cortadas, moretones o quemaduras. Muestra comportamiento sumiso. Muestra síntomas de angustia emocional y problemas psicológicos como depresión, ansiedad, lesiones autoinfligidas o tendencias suicidas. No conoce su dirección. No puede comunicarse libremente con su familia o con personas ajenas al lugar en el que trabaja. ¿Cuáles son los fines de la trata de personas? No todos los casos de trata suceden de la misma forma. Esto depende del contexto. Entre estos se encuentra la trata con fines de explotación sexual. Esta incluye el turismo sexual, la pornografía infantil, la explotación comercial e infantil, la prostitución forzada, la pedofilia y los embarazos forzados. Luego tenemos la trata con fines de explotación laboral. Este tipo de trata incluye tanto a niños, niñas y adolescentes como a personas adultas. Los espacios donde se da este tipo de explotación pueden ser en fábricas, en la agricultura, en la minería, en el servicio doméstico, en restaurantes, en establecimientos comerciales en condiciones de explotación, es decir, teniendo bajos salarios, jornadas extensas, sin contratos ni pago de vacaciones, u otro tipo de derechos laborales. Continuamente tenemos la trata con fines de extracción o venta de órganos. Ocurre cuando la víctima es trasladada con el objetivo de extraer sus órganos, fluidos, tejidos o células, de manera forzada para destinarlos al comercio, ya sea para trasplantes o para realizar procesos de fertilización humana. Y por último, la trata con fines delictivos. Las víctimas son utilizadas por grupos criminales para realizar actividades como el robo, sicariato, lavado de dinero
transporte o venta de estupefacientes. Las principales víctimas suelen ser niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad. Recomendaciones para prevenir ser una posible víctima. Aléjate de personas que te aborden en la calle para conocerte. Si recibes mensajes en los que busquen ilusionarte, seducirte, chantajearte, amenazarte o intimidarte, o con la promesa de que te regalarán cosas que te gustan, háblalo con una persona de confianza, ya sea de preferencia con tus padres. Mantente informado sobre el tema sobre la trata de personas. Estar informado es una barrera de protección contra este delito, porque conocerás algunos de los modos de captación. Podrás identificar las señales que advierten el engaño, diferenciarás la trata del tráfico de personas. Estarás al tanto de las situaciones que viven las víctimas, los escenarios en los que más se presenta la trata y cómo actuar en caso de estar en riesgo o encontrar a alguien que lo está. Usa correctamente el Internet. El mundo digital es uno de los recursos que emplean las redes de trata para contactar a sus víctimas. En algunas ocasiones solo necesitan la información personal para captar a los niños, niñas, adolescentes y adultos. Por tal razón, cuida los datos que publicas en las redes sociales, no aceptes solicitudes de desconocidos o no envíes fotos explícitas o sugerentes. En conclusión, la trata de personas en el Perú es un grave delito que viola los derechos y la dignidad de las personas al convertirlas en objetos de explotación y comercio. Se presenta en formas como explotación sexual y laboral, mendicidad forzada y extracción de órganos, afectando principalmente a personas vulnerables como mujeres, niños y niñas y adolescentes, así como aquellos en situación de pobreza y desigualdad. El proceso de trata de personas en Perú abarca reclutamiento de víctimas vulnerables, transporte a lugares de explotación, acogida en sitios de explotación, explotación laboral o sexual, control mediante amenazas y violencia, y búsqueda de ganancia por parte de los traficantes. Factores como pobreza, falta de oportunidades, discriminación de género, impunidad y falta de educación contribuyen a esta problemática. La trata de personas se da tanto dentro del país como a nivel internacional, afectando a personas de todas las edades y géneros. Es esencial estar informado sobre modalidades y señales de trata para prevenir ser víctimas. La educación y la concientización son fundamentales en la lucha contra este delito. Las autoridades y organizaciones en Perú trabajan en la prevención, persecución de traficantes y apoyo a las víctimas para su recuperación y reintegración.